Buenas tardes, chicos. Pues bueno, prácticamente ya nosotros vimos esta parte de la lógica semanas pasadas. Ahora, necesitamos entender o necesitamos empezar a aplicar la mayoría de las cuestiones prácticamente estructuradas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros empezamos a crear o nosotros empezamos a determinar si realmente nosotros o para nosotros es funcional. Ustedes van a decir, bueno, profe, pero pues, ¿cómo no va a ser funcional, no? Si al final del día la mayoría de las cuestiones o la mayoría de las formaciones estructurales, pues tienen que ver con lo que nosotros estamos prácticamente haciendo. Bueno, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pues claro, claro que para nosotros está o tiene una forma prácticamente estructurada con lo que nosotros estamos viendo. Pero no necesariamente, chicos, no necesariamente se tiene que llevar a cabo. Y ustedes van a decir, bueno, profe, pero pues, ¿por qué? ¿No? O sea, prácticamente esa es como que la pregunta del millón. Me van a decir, oiga, profe, por qué para nosotros no pudiera ser viable si al final del día nosotros tenemos prácticamente esa estructura, ¿no? Bueno. Pues no pudiera ser tan viable si es que nosotros no le damos hasta cierto punto una formación estructurada. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las personas trata de entender o trata de asimilar una propia estructura. Esa propia estructura por medio de la cual nosotros empezamos a buscar cierta relevancia con lo que nosotros ya tenemos o con lo que nosotros pudiéramos determinar, pues entonces ahora sí, ¿hasta dónde, hasta dónde para nosotros pudiera llegar a ser funcional? ¿No? ¿Funcional en qué sentido? Bueno, pues funcional en un sentido pues prácticamente estricto. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de nosotros lo único que hace es hacer válida o validar la mayoría de las estructuras. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros hemos entendido, a partir de lo que nosotros hemos visto y lo más importante, a partir de lo que nosotros pudiéramos tener como parte lógica, como una parte hasta cierto punto estructurada. ¿Por medio de qué? Bueno, pues por medio de la mayoría de las formulaciones que hemos venido viendo a partir de eh, pues el método de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que prácticamente abordar? Bueno, pues prácticamente lo que hemos estado viendo, que es prácticamente los principios y su aplicación. No necesariamente, yo les decía, no necesariamente en en una mesa aplicada, que quiere decir no precisamente en el derecho, sino en un razonamiento jurídico. Muchas veces, chicos, ese razonamiento jurídico por medio del cual nosotros empezamos a abastecer o nosotros empezamos a determinar, pues nos empieza a decir si realmente es para nosotros un funcionamiento estructural. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de los funcionamientos estructurales nos llevan de la mano. Nos llevan de la mano para poder entender o para poder tratar de entender hasta cierto punto qué es lo que a mí me va a funcionar, qué es lo que yo voy a poder crear. Y esa creación o esa libertad de creación me va a decir a mí si voy a poder funcionar dentro de, si voy a poder crear ciertas características hasta cierto punto, pues específicas con lo que yo les decía, es algo que nosotros ya tenemos, es algo que a nosotros nos ha dado hasta cierto punto un resultado viable, pero no necesariamente ese resultado me es favorable, ¿no? Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de las personas o la mayoría de las circunstancias crea o determina un proceso legal. Y ese proceso legal, yo les decía, muchas veces para nosotros es fundamental tratar de crear o tratar de ver hasta cierto punto qué es o
cómo lo voy a llevar a cabo. Muchos de nosotros como abogados empezamos como que a crear o a deformar, si ustedes lo quieren ver así, o empezamos a deformar ciertas características que llegan a ser inusuales con nuestra propia estructura. Esa propia estructura, chicos, por medio de la cual pues nosotros pudiéramos ver o nosotros pudiéramos analizar como parte de algo mediático, ese algo mediático que me lleva o me estructura si realmente yo les decía, si realmente lo estamos razonando, si realmente yo lo estoy llevando a cabo. ¿Por qué lo digo así? Bueno, pues porque muchas veces nosotros tratamos de dar un entendimiento específico a muchas cosas y lo hacemos, como su nombre lo dice, como parte de una lógica, lo hacemos como parte de una propia creación, pero no necesariamente lo tenemos que ver así. ¿Por qué? Porque para nosotros a lo mejor es lógico y siempre se los he dicho, para nosotros puede ser que sí exista o que sí se haga esta parte hasta cierto punto lógica, esta parte estructurada por medio de un funcionamiento, ¿no? Pero estos funcionamientos, a su vez, pues nos tratan de decir qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que yo voy a poder buscar o qué es lo que yo voy a poder entender como parte de. Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces nosotros no nos hemos puesto a pensar que a lo mejor la mayoría de las personas trata de entender o trata de buscar hasta cierto punto a su modo una estructura social, ¿no? Y esa estructura social con la cual nosotros hemos venido hablando o hemos tratado de entender, chicos, pues muchas veces nos va a llevar de la mano a eh, crear nuestra propia lógica jurídica. ¿A qué me refiero, chicos? Bueno, pues que muchas veces la lógica jurídica nos juega a nosotros un intercambio, hasta cierto punto un intercambio real, un intercambio por medio del cual nosotros vamos a poder abastecer o nosotros vamos a poder crear eh, un, un fundamento, ¿cómo decirlo? Binomial, ¿no? Un fundamento binomial en el cual pues tú te tienes que poner o tú tienes que entender que la mayoría de las estructuras pues van a estar basadas, y ese es su nombre real, van a estar basadas en una propia estructura social. ¿Qué quiere decir? Pues que no todos lo van a poder entender, chicos, que no todos te van a poder decir, ah, ok, sí ya lo entendí, sí puede ser que me funcione, pero yo necesito también entender si me va a crear o me va a dar algo, pues a lo mejor si ustedes lo quieren ver así, importante, ¿no? Para este tipo de personas. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de las personas crea o busca esa parte del fundamento, ¿no? ¿Por qué, por qué nosotros muchas veces nos reímos? Porque incluso a mí me ha pasado. Nos reímos de las personas cuando no logran entender un concepto. Pues porque para nosotros es algo tan simple que nosotros lo llevamos a cabo de una manera diaria, ¿no? Pero ellos no, o sea, ellos no entienden esta parte de la lógica jurídica. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le decimos autos a unas simples hojas? O por qué le decimos fojas, o qué es la servidumbre. Para nosotros eso es una lógica, nosotros que ya estamos dentro de, pero no necesariamente buscas tratar de reemplazar ese tipo de características, chicos. Y ese tipo de características muchas veces vierte sobre lo que tú tienes o vierte sobre ciertas circunstancias. ¿A qué me refiero sobre ciertas circunstancias, chicos? Bueno, pues que la mayoría de las personas lo que trata de hacer o lo que trata de justificar es un punto paralelo. ¿No? Es un punto tan paralelo, chicos, que la mayoría de nosotros, pues no logra encontrar realmente esa formación, ¿no? Y esa formación de la cual yo les estoy hablando, chicos, pues muchas veces viene vertida sobre lo que nosotros ya tenemos, o mejor dicho, sobre lo que nosotros ya conocemos.
¿Estamos de acuerdo? Y esa simple característica, chicos, que a nosotros nos da o que a nosotros nos lleva a tener una diferencia específica con las demás personas, pues nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me puede ser funcional, si tú lo quieres ver así, lo que realmente me puede ser a mí funcional, pero, ojo, no necesariamente tiene que estar vertida sobre ella. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las personas lo único que hace es buscar hasta cierto punto, pues un entendimiento no tan lógico, pero sí un entendimiento, ¿no? Y muchas veces esos entendimientos que nosotros vemos o que nosotros llegamos a analizar, pues yo les decía, para nosotros a lo mejor son simples fundamentos estructurados, si lo quieres ver así, pero son simples fundamentos. Lo que para las demás personas no, chicos, para las demás personas puede ser que lleguen a tener incluso un problema específico con lo que nosotros vamos vertiendo dentro de. ¿Por qué, por qué muchas veces nosotros creamos o mal creamos, ¿no? Ciertas circunstancias a partir de, bueno, pues porque la mayoría de nosotros está enfocado o trata de buscar ese equilibrio constante con lo que nosotros vamos teniendo. Y esos equilibrios, chicos, de los cuales pues nosotros hemos venido hablando a partir de que empezamos a tomar nuestras clases, también empiezan a decirte qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú puedes vertir a partir de, qué es lo que tú vas a poder crear, qué es lo que tú vas a poder hasta cierto punto rescindir, si es que aún lo tienes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero la mayoría de nosotros, pues lo único que buscamos o lo único que tratamos de entender, pues es hasta cierto punto cómo me va a ser funcional o cómo yo voy a tratar de equilibrar esta parte. Muchos de nosotros lo vemos, yo les decía, como parte de algo natural, sin tomar en cuenta que la mayoría de los fundamentos, pues son, hasta cierto punto, son criticados como parte de una vertiente jurídica. Y esa vertiente jurídica tiene que ver, pues, con todo lo que nosotros tenemos. Yo les decía, prácticamente nosotros lo vemos como parte de un discurso jurídico, pero incluyen una ley de identidad. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros tratamos de hacer, pues es que esté bien junto con esta parte del derecho. ¿No? Y tenemos la ley de la no contradicción. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas veces nosotros hemos creado o hemos vertido la mayoría del conocimiento en una función lógica y lo que menos buscamos es la no contradicción. También tenemos como parte de este fundamento, de este principio, pues la ley del tercero excluido, ¿no? En donde pues nosotros vamos a poder decir quiénes son los que se encuentran dentro de ciertos asuntos, quiénes son los que pueden trabajar con ese tipo de asuntos y quiénes no los pueden trabajar. Muchos de las personas o muchas personas lo único que hacen es tratar de entender hasta cierto punto cómo tienen esas formas o esas vertientes, ¿no? ¿Por qué, por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo único que hace es buscar realmente ese fundamento, ¿no? Ese fundamento por medio del cual pues nosotros tratamos de buscar o nosotros tratamos de asimilar si realmente, yo les decía, si realmente pues me es funcional, ¿no? Si realmente a mí me va a servir o si realmente pues voy a poder crear algo dentro de esta misma vertiente. No necesariamente buscamos crear o tratar de entender, chicos, hasta cierto punto, cómo verlo o cómo, hasta cierto punto, cómo entenderlo. ¿Estamos de acuerdo? Y la mayoría de nosotros, pues lo único que hace es tratar de entender o tratar de asimilar si realmente nosotros tenemos esa viabilidad, ¿no?
Esa, hasta cierto punto, esa viabilidad con la cual nosotros hemos venido pues trabajando, hemos venido diseñando hasta cierto punto como parte pues de lo que nosotros ya tenemos, como parte de ciertas, yo les decía, ciertas formulaciones hasta cierto punto estructuradas con lo que nosotros ya venimos viendo, estructuradas con lo que nosotros ya hemos tenido como parte de. Eso, chicos, a mí realmente me dice si lo que nosotros tenemos o si lo que nosotros pudiéramos llegar a hacer, pues me es funcional. Tú vas a decir, bueno, profe, pero pues es que si no es funcional, ¿cómo puede ser posible que realmente te sirva? Ah, bueno, pues si no me sirve, entonces, una, no me es funcional y número dos, no voy a poder trabajar con ella. ¿No? Ese tipo de cuestiones, chicos, muchas veces nosotros lo vemos como un imperativo, ¿no? Y muchas veces ese imperativo, pues me va a poder decir si realmente yo estoy dentro de, o si realmente yo voy a poder tener ese tipo de formulaciones. ¿Por qué ese tipo de formulaciones, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros, pues lo único que estamos haciendo es trabajar con ese tipo de principios, ¿no? Ese tipo de principios que nos llegan a decir a nosotros en dónde estamos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque prácticamente ustedes van a tener una materia que se llama argumentación jurídica. Prácticamente todo eso nos sirve, chicos. ¿Para qué? Pues para que la argumentación tenga una solidez dentro del ámbito legal. Voy a poner un ejemplo, muchos abogados tratan de buscar si realmente les es funcional o si realmente están trabajando con ciertas circunstancias. ¿Circunstancias a partir de qué, chicos? Hay que dejarlo bien clarito. Circunstancias a partir de lo que nosotros hemos llamado dominantes o ciertos dominantes como parte de una misma estructura, como parte de una misma formalidad, hemos dado o hemos tratado de entender hasta cierto punto qué es lo que yo tengo, hasta cierto punto qué es lo que yo voy a poder lograr como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Este tipo de creaciones o este tipo de formulaciones me dicen hasta cierto punto qué es lo que yo voy a poder tener dentro del ámbito legal. Obvio, una coherencia, estamos hablando de coherencia. ¿Qué tipo de coherencia voy a tener dentro del ámbito legal? ¿Qué tipo hasta cierto punto de formulación puedo llegar a tener? Pero, ojo, también me dice hasta cierto punto qué es lo que yo tengo, qué es o cómo yo estoy viviendo esta, prácticamente, pues esta práctica, ¿no? Nosotros no podemos dejar de avanzar o de determinar qué es lo poco o mucho que yo llego a tener dentro de. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de los argumentos que se llegan a dar o que se llegan a estructurar, pues fungen, ¿no? Esa es la palabra correcta, fungen dentro de un ámbito legal. Y ese ámbito legal, pues a mí realmente me va a decir, ojo, si estoy dentro o estoy fuera de ese mismo contexto. ¿Por qué dentro o fuera de ese contexto, chicos? Bueno, pues porque al final del día la mayoría de las personas busca tener un reclutamiento específico y esos reclutamientos específicos pues muchas veces suelen ser parte de una cadena estructurada con lo que nosotros hemos llegado a tener o hemos llegado a ver. Esta función o parte de esta función estructurada me dice si yo realmente estoy trabajando dentro de este mar, dentro de esta legalidad, ¿hasta dónde lo voy a poder llevar? O hasta dónde yo voy a poder tener una mejor paciencia, si tú lo quieres ver así, ¿no? ¿Hasta dónde lo voy a poder llevar si voy a tener una mejor paciencia? Si voy a poder tener o si no voy a poder tener todo aquello que a mí me formaliza o que a mí me dice hasta cierto punto qué tipo de estructura voy a tener.
no necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente me es viable con lo poco o mucho que yo llego a tener. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo único que hace es tratar de buscar esta asimilación. ¿No? Esta asimilación por medio del cual, pues tú vas a poder decir, ah, es que sí, sí le quiero entrar, o simplemente, pues no le quiero entrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor para mí no es viable o a lo mejor para mí no me es funcional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y en el momento en el que nosotros decidimos, pues que esta parte no me es funcional, bueno, pues entonces en ese momento, pues yo voy a poder determinar si realmente voy a poder trabajar con ello o si realmente, pues yo voy a poder tener una corrida específica. ¿A qué nos referimos con las corridas específicas? Bueno, pues que la mayoría de las personas lo único que hacen es buscar dentro de este ámbito legal un cambio hasta cierto punto, si tú lo quieres ver así, sistemático, ¿no? Y ese cambio sistemático, pues a mí me lleva de la mano para poder entender o para poder crear ciertas circunstancias. ¿Circunstancias a partir de qué? Circunstancias a partir de lo que yo estoy entendiendo, chicos, circunstancias a partir de lo que yo estoy tratando de asimilar. Y muchas veces esta asimilación lógica jurídica, pues te va a poder realmente poner dentro de un parámetro, ¿no? Un parámetro en donde tú vas a poder decidir o donde tú vas a poder trabajar con ciertas circunstancias, circunstancias por medio de las cuales tú vas a poder decidir o tú vas a poder entender si realmente las llevas a cabo o si realmente pues para ti no te sirven. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, este tipo de formulaciones o este tipo de creaciones, si tú lo quieres ver así, te dicen hasta cierto punto qué es lo que tú vas a tener, qué es lo que tú vas a poder formular como parte de. Estos principios de la lógica te llenan o te dicen qué es lo que tú tienes, qué es o hasta cierto punto hasta dónde vas a poder llegar. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque esto nos da a nosotros una aplicación específica del derecho. Una aplicación por medio de la cual pues nosotros hemos logrado entender hasta cierto punto qué es o cómo me va a funcionar a mí. ¿Por qué lo decimos así? ¿Cómo es que me va a funcionar a mí? Bueno, pues porque la mayoría de las personas lo único que hace es tratar de entender su propia función, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos te dicen, ah, ok, yo ya lo tengo, yo ya lo estoy llevando a cabo, pero posiblemente todo lo que tú me estás presentando, pues no es viable. ¿Y por qué no es viable? Bueno, pues porque la mayoría de las personas lo único que hace es yo les decía, tratar de entender, ¿no? Hasta cierto punto, tratar de entender qué es lo que se llega a tener o cómo se llega a tener como parte de. Y esa misma función estructurada me va a poder llevar a cabo o me va a poder llevar de la mano sobre lo que yo tengo, sobre lo que yo voy a poder tener como parte específica. Y esa parte específica, pues realmente, ahí hay que decirlo, realmente es funcional o pues no me ha sido funcional dentro de. ¿Por qué, por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de las personas lo único que hace es buscar un intercambio, un cambio relacionado a lo que él llega a tener, un cambio relacionado a lo mejor a lo que él pudiera llegar a comprender. Pero, ojo, no necesariamente tú vas a poder decir o no necesariamente tú vas a poder decidir sobre pues lo que nosotros ya hemos vertido o sobre lo que nosotros ya hemos trabajado. Esto, chicos, es bien importante y muchos van a decir, profe, pero ¿cómo va a ser importante algo que en realidad pues no me está dando una satisfacción lógica, ¿no? Ah, bueno, pues es que si al final del día tú lo que estás buscando es esa parte de esa satisfacción estructurada, lógica, pues bueno, posiblemente pues no la encuentres, ¿no? O sea, posiblemente no vas a poder entender o no vas a poder crear un marco específico.
¿A qué me refiero con un marco específico, chicos? Bueno, pues que la mayoría de las circunstancias que nosotros logremos entender o que nosotros logremos llevar, pues van a ser únicamente finiquitadas a partir de una función estructural. Y esa función estructural a mí me dice hasta dónde yo voy a poder trabajarlo o hasta dónde yo lo voy a poder vertir como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa vertiente con la cual nosotros pues hemos venido hasta cierto punto trabajando, hemos venido asimilando, pues también nos va a poder decir qué es todo aquello que yo tengo como parte de esta parte de la capacitación social. Muchas veces nosotros hemos creado o hemos tratado de crear hasta cierto punto una, híjole, es que, ¿cómo decirlo? Hemos tratado de crear un un vástago tan grande que pues no le hemos dado como que esa formalidad, chicos, ¿no? Y esa formalidad con la cual pues nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Hemos venido creando como parte de. También me va a poder decir qué es lo que yo tengo dentro de esta misma función, qué es lo que yo voy a poder crear dentro de esta viabilidad, si ustedes lo quieren ver así, esta viabilidad que pone y dispone sobre ciertas circunstancias, circunstancias por medio de las cuales nosotros hemos ya venido creando y hemos venido formalizando, si tú lo quieres ver así, ¿no? Pero no necesariamente se lleva o no necesariamente tiene esta creación bifocal, ¿no? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque las aplicaciones del derecho siempre y en todo momento te van a poder llevar de la mano para poder entender ese razonamiento lógico, chicos. Prácticamente esta lógica tiene una relación muy estrecha con la argumentación. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la lógica es la parte más esencial de una argumentación jurídica, dado que permite poner en un contraste tus ideas y en un parámetro formal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente aquí nosotros vamos a tener o necesitaríamos entender que vamos a ser persuasivos, persuasivos con todo aquello que nosotros tenemos, persuasivos con lo que nosotros estamos buscando dentro de una negociación. La parte muy importante que nosotros logramos asimilar, chicos, pues es realmente, yo les decía, comprender esta parte de la relación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo único que busca o lo único que estamos tratando de entender es si realmente pues me es hasta cierto punto pues funcional, ¿no? Y muchos de nosotros o muchos van a decir, profe, pero pues ¿cómo que no me va a ser funcional si al final del día pues yo sé qué es lo que yo tengo, ¿no? O sea, cómo lo estoy llevando a cabo. Claro, o sea, al final del día es parte de, pero si tú no lo comprendes o tú no lo llevas a cabo, pues en ningún momento vamos a poder trabajar o en ningún momento vamos a poder determinar qué es lo que nosotros tenemos, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese momento, bueno, pues nosotros tendríamos ahora sí que generar hasta cierto punto parte de un trabajo real, ¿no? Un trabajo real como parte de esta argumentación dentro de la lógica, y esta argumentación me va a poder llevar de la mano para poder entender o para poder asimilar qué es lo que yo tengo, para poder asimilar qué es lo que yo o mejor dicho, cómo podemos funcionar, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a poder crear esta parte y hasta cierto punto cómo es que uno formula o que uno trata de entender cuál es el cambio estructurado dentro de. Muchas veces, chicos, esos cambios estructurados dentro de me llevan o me dicen qué es lo que yo puedo llegar a tener, qué es lo que yo puedo hasta cierto punto formular, hasta cierto punto qué es lo que yo voy a poder crear. Pero, ojo, no necesariamente tiene que tener o no necesariamente tiene que llevarse dentro de esta misma viabilidad, ¿no? Esta misma viabilidad, chicos, me lleva
o me dice qué es lo que yo estoy tratando de trabajar, qué es lo que yo estoy tratando de formular dentro de, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, profe, pero ¿cómo es que una formulación tan simple pues me puede ayudar? Ah, bueno, te va a poder ayudar en el momento en el que tú logras crear o tú logras asimilar un punto estratégico dentro de, ¿no? Esos puntos, hasta cierto punto estratégicos, chicos, te van a poder decir si tú tienes o si tú logras crear este cambio, ¿no? Esta realidad dentro de, ¿no? Muchos de nosotros lo único que hacemos es buscar ciertas vertientes como parte de, pero no nos han ayudado o por lo menos no nos han dicho qué es lo que nosotros tenemos como parte de esa configuración. ¿Por qué? ¿Por qué decimos configuración? Bueno, pues porque al final del día la mayoría busca esta interpretación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y esta interpretación a mí me dice hasta cierto punto qué es lo que yo voy a poder tener como parte de esta formulación que yo puedo decir, ah, es que a mí sí me conviene, ah, es que lo que yo tengo posiblemente sea una creación específica de, y esa creación específica de me va a decir a mí si yo estoy dentro o fuera de ese marco. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué dentro o fuera de ese marco? Bueno, pues porque al final del día la mayoría de nosotros únicamente busca la parte de especialización dentro de. No podemos decir, ah, es que ahora lo que estoy buscando únicamente es una acreditación. No, no. ¿Y por qué no, chicos? Bueno, pues porque la mayoría trata de dar o la mayoría trata de entender cómo es que funciona este ámbito laboral, este ámbito local dentro de la misma estructura. Ahora, vámonos a una parte, pues, importante, que es lo que nosotros conocemos como metodología, que es el análisis pues, de los casos jurídicos, chicos, ¿no? Este tipo de situaciones, estos casos jurídicos, pues, tratan de determinar o de identificar los aspectos legalmente relevantes, ¿no? ¿Cómo? A partir de las normativas. ¿Qué quiere decir? A partir de lo que nosotros logramos entender como parte de una estructura o como parte de una decisión. ¿De quién? Pues no de nosotros, ¿eh? Sino al final del día es la decisión de un juez, esa decisión que realmente te va a poder decir si tienes o no tienes prácticamente esa capacidad binomial dentro de lo que tú estás haciendo. Y el hecho de no tener una capacidad binomial pues te va o te empieza a mermar dentro de, ¿no? Te empieza a decir qué es lo que realmente, pues tú tienes como parte de esa función y el hecho de tener o no tener eh, esta viabilidad, ¿no? Esta viabilidad, chicos, yo les decía, por medio de la cual, pues nosotros hemos tratado de crear o hemos tratado de funcionar como parte de, ¿no? Muchas veces nosotros logramos crear o nosotros logramos hasta cierto punto asimilar qué es o cómo funcionan las cosas, qué es y cómo nosotros vamos a poder decidir sobre una parte específica de. Este tipo de cuestiones, chicos, a ti te lleva de la mano como abogado, como para poder crear o para poder asimilar qué es lo que tú tienes dentro o fuera de. Este tipo de cuestiones te dice qué es o hasta cierto punto cómo tú lo vas a llevar a cabo. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de las personas lo único que hace es buscar esa referencia, tratar de entender esa referencia y asimismo tratar de entender qué es lo que se llega a tener o cómo se llega a tener. Y entonces ahí es en donde la mayoría de los abogados pues empieza como que a quitar esa formulación y te empieza a decir, bueno, si no me funciona o si no me sirve, pues entonces, ¿para qué lo estoy ocupando? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Para qué me va a servir o
¿para qué lo voy a tratar de asimilar si yo no tengo una función específica? Y entonces es ahí en donde pues ya entramos todos nosotros como abogados para poder determinar o para poder crear realmente esa función. Esa función que pues vierte o que trata de vertir ciertas características como parte de. Y ese tipo de características, chicos, muchas veces nos dicen a nosotros, es que si no te ha funcionado, ¿por qué crees que a alguien más le va a funcionar? Ojo, no es que a alguien más le vaya a funcionar, ¿eh? O sea, simplemente es parte de esa estructura, parte de esa funcionabilidad. Y esa funcionabilidad me dice a mí qué es lo que yo estoy haciendo como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y esa funcionalidad de la cual yo les hablo, o esa funcionalidad por medio de la cual nosotros decimos, es que sí, sí me funciona, no me funciona, ¿hasta dónde la voy a llevar? Bueno, pues la mayoría de nosotros lo único que hace es tratar de entender hasta cierto punto cómo es que se va a poder reaccionar o cómo es que tú crees que esto sirve para que pueda reaccionarse. Si nosotros lo entendemos desde ese punto de vista, bueno, pues entonces prácticamente para nosotros o nosotros estaríamos de vuelta dentro de un cambio realmente formidable, ¿no? Dentro de un cambio que nosotros pudiéramos llegar a entender. ¿Y por qué decimos que pudiéramos llegar a entender? Bueno, pues porque entonces ahora sí, la mayoría de las circunstancias o la mayoría de las cosas vierten o trabajan sobre lo que nosotros ya hemos visto, sobre lo que nosotros ahora sí vamos a poder entender y vamos a poder crear. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si tú lo logras o si tú logras dar ese entendimiento, bueno, pues prácticamente ese entendimiento va a ser real, realmente va a ser verídico. ¿Estamos de acuerdo? Y la mayoría de las personas que logran entender esta función, pues te van a decir que se crea o que se determina ciertas decisiones anticipadas sobre lo que conlleva un juicio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Que es lo mismo que determinamos como la construcción de argumentos legales, lo que les acabo de comentar. ¿Por qué? Pues porque únicamente tenemos que ver la estructura por medio de la cual nosotros vamos a poder llevar a cabo o vamos a poder asimilar un punto tras otro punto tras otro punto. Y eso es bien importante. Aquí lo más importante dentro de esta lógica, chicos, es que nosotros tratemos de entender si realmente nos es funcional. ¿A partir de qué? Ojo, a partir de determinar esos huecos legales que nosotros hemos logrado encontrar o hemos logrado llevar como parte de un juicio. Muchas veces nosotros decimos, pero pues es que un juicio para mí no me es tan funcional, ¿no? Muchos de nosotros decimos, es que un juicio pues no me sirve, o un juicio a mí realmente no me va a poder decir si realmente estoy dentro o estoy fuera de. Ese tipo de situaciones, chicos, pues muchas veces nos dicen a nosotros qué es o hasta dónde nosotros vamos a poder llegar como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Lo único que tenemos que identificar es cómo se está estructurando o cómo se está llevando a cabo. Ahora, ya vamos a cerrar tema porque ya me extendí un poquito. La mayoría, ya como conclusión, chicos, la mayoría de las personas piensa que la lógica es determinada por las personas, pero no es cierto. La lógica es determinada por un ámbito jurídico. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las personas lo único que hace es tratar de entendernos porque a partir de una formación lógica. Esta formación lógica, chicos, muchas veces, sí hay que decirlo así, muchas veces trata de decirnos hasta cierto punto, ¿por qué nosotros no podemos crear o por qué nosotros no podemos asimilar algo que ya hemos visto? Y la mayoría te lo va a decir, pues es que no lo puedes crear o no lo puedes asimilar, pues porque no estás hecho para. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién dice que no? O sea, ¿quién me dice que yo no estoy diseñado o que yo no tengo esa capacidad específica para poderlo llevar a cabo? O sea, nadie me está diciendo eso, chicos. Simplemente que nosotros no hemos comprendido o no hemos tratado de comprender hasta cierto punto por qué no me es funcional
una característica o por qué no es funcional cierta característica dentro de ese tipo de funciones o ese tipo de enseñanzas, muchas veces, chicos, te llevan de la mano y te llevan de la mano para que tú realmente puedas entender o para que tú realmente lo puedas formular como parte de este tipo de cuestiones o este tipo de similitudes que nosotros pudiéramos llegar a tener, pues muchas veces crean o buscan crear un determinante, chicos. ¿Qué quiere decir? Una forma estructurada con lo poco o mucho que nosotros tenemos. Y es ahí en donde la mayoría de nosotros lo único que hace es tener ciertas vertientes, ¿no? Y esas vertientes con las cuales nosotros trabajamos, pues realmente te van a decir hasta dónde tú vas a poder ser capaz de darle entendimiento a esta lógica jurídica. Y esta lógica jurídica, chicos, tiene que ver o determina con lo que tú estás interpretando. Eso es muy importante, con lo que tú estás interpretando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, vamos a cerrar nuestro tema. Yo les decía, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, pues ahí por el equipo, ¿no? O por la parte de la plataforma. La próxima semana nos vamos a ver de manera virtual, chicas, para poder disipar dudas, ¿vale? Pórtense muy bien. Nos vemos la próxima semana.